Buenas tardes, hermanas, hermanos. Vamos a iniciar nuestra lección de esta tarde, de esta semana. La lección número 6, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Vamos a meditar el texto de la carta a los Romanos, capítulo 10, del versículo 1 al 21. Vamos a invocar al Espíritu Santo con esta alabanza con la que introducimos este día. La vamos a repetir para que la cantemos, invoquemos al Espíritu Santo, fuente de esa luz que nos ilumina, nos llena de su sabiduría y de su fe. Nos cubrimos con la preciosa sangre del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le ofrecemos este momento, este sacrificio al Señor, para que unido a todas las obras buenas que hoy se han realizado y se están realizando en el mundo, también este momento sea un momento agradable a Dios por toda esta situación que estamos viviendo, para que el Señor reciba esta alabanza de este momento que vamos a estar meditando su palabra, que nos alimenta, que nos fortifica, que nos anima a seguir adelante. Vamos a entonar la alabanza. El Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiará mi corazón. El Espíritu sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe poco a poco llegarás a inundar mi corazón. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Pídanle, ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Nos cubrimos con la preciosa sangre del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura orante de la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? Versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón, y así se lo pido a Dios, es que los israelitas reciban la salvación. 2.
Doy testimonio a su favor de que buscan con fervor a Dios, aunque no según un conocimiento adecuado. Versículo 3. Ellos, de hecho, ignorando el don de Dios, que los haría justos, prefirieron hacerse justos por sí mismos, sin someterse a ese don divino. 4. Porque la ley tiene por meta a Cristo, para que el don de Dios haga justo a todo el que crea. Versículo 5. En efecto, cuando Moisés escribe sobre el don de Dios que hace justo al hombre mediante la ley, dice: quien cumpla la ley vivirá por ella. Versículo 6. Sin embargo, respecto al don de Dios para hacer justo al hombre mediante la fe, se expresa así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Se entiende que para hacer bajar a Cristo. Versículo 7. ¿O quién bajará al abismo? Se entiende que para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Entonces, ¿por qué dice la palabra, está cerca de ti, en tu busca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón? Y se entiende que se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Versículo 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Versículo 10. En efecto, cuando se cree con el corazón, el don de Dios nos hace justos, y cuando se confiesa con la boca, Dios nos da la salvación. Versículo 11. Ya lo dice la Escritura: todo el que crea en Él no quedará avergonzado. Versículo 12. De hecho, no hay diferencia entre judío y griego, porque el Señor de todos es el mismo, generoso con todos los que lo invocan. Versículo 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Versículo 14. Pero ¿cómo invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en él de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo escucharán hablar de él si nadie se los anuncia? Versículo 15. ¿Y cómo lo anunciarán si nadie es enviado? Por eso está escrito: qué hermosos son los pies de los que proclaman buenas noticias. Versículo 16. Es verdad que no todos obedecieron el Evangelio. Por eso dice Jesús: Señor, ¿quién creyó nuestro mensaje? Versículo 17. Por tanto, la fe proviene de la escucha del mensaje, y la escucha por la palabra de Cristo. Versículo 18. Sin embargo, me pregunto, ¿acaso Israel no ha creído? Por supuesto que sí, pues a toda la tierra llega su clamor y hasta los confines del mundo sus palabras. Versículo 19. Vuelvo a preguntarme, ¿acaso Israel no entendió? Pero Moisés es el primero en decir: haré que sientan celos a causa de uno de los que no es mi pueblo. A causa de un pueblo insensato los haré enfurecerse. Versículo 20. Isaías por su parte se atreve a decir: me encontraron los que no me buscaban, y me manifestaré a los que no preguntaban por mí.
Versículo 21. En cambio afirma de Israel: todo el día tenía en mis manos extendidas a un pueblo rebelde y terco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Contexto. Vamos a ver cuál es el contexto en el que se nos narra este pasaje de la Sagrada Escritura de esta carta de San Pablo a los romanos. El capítulo 9 presenta una nueva temática que busca responder a una pregunta de fondo: ¿y qué pasará con Israel? Ya que la gran mayoría de ellos no aceptó a Jesús, ¿todo está perdido para ellos? Recuerden que San Pablo en esta carta a los romanos no se nos debe de olvidar que es una de las últimas cartas que se considera que escribió el apóstol. Y él, siendo del pueblo de Dios, un gran estudioso de la palabra de Dios, sobre todo una relación muy grande con el Antiguo Testamento, con la ley, con los profetas, con los salmos, que era lo que se reunían los judíos para alabar a Dios, para bendecirlo, el Dios que se había revelado, el Dios único y verdadero. Pero no aceptan a Jesucristo, nuestro Señor, como el Mesías. Pablo, al ser tan instruido, ustedes saben, era una persona muy instruida en la fe. Se pregunta qué pasará con sus hermanos de raza, de sangre, del pueblo que Dios ha elegido, que han rechazado al Mesías, al Salvador del mundo. Pablo no se alegra por el rechazo de Israel, pero se ha producido porque se han obstinado en buscar la justificación en el cumplimiento de las obras de la ley y no en la fe. Ellos se empeñaban que la salvación estaba en el cumplimiento de la ley y no por la fe, que al no cumplir la ley eran condenados. Y recuerden que el pueblo había hecho de la ley un yugo muy pesado del pueblo, y entonces estaban constantemente vigilantes de que se cumpliera la ley por la ley, y no la cumplían por amor y por fe, sino porque iban a ser castigados y condenados aquí, juzgados por los grandes de este pueblo, y luego juzgados también por Dios. Jesús nos viene a decir que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y que la más grande ley será la ley del amor, es la ley suprema. Ese amor que a ellos se les había olvidado, con el cual Dios había rescatado a su pueblo de la esclavitud y los había liberado y ha hecho la promesa de la tierra nueva, la tierra prometida. Ahora nosotros igual el Señor nos dice que alcanzaremos la tierra prometida, no esclavizados por la ley, sino por la fe, y la ley la cumpliremos por el amor de Dios nuestro Señor. Contenido del texto. Meditar en el rechazo de Israel permite a Pablo proponer dos reflexiones muy importantes para la comunidad de Roma. Hay que aprender de lo que sucedió a Israel para no caer en el mismo error. Entonces nosotros tenemos que aprender del pueblo de Dios, el pueblo de la antigua alianza. Dios había hecho de ellos un pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Era una alianza, un pacto de amor que se les había olvidado. Y nosotros tenemos que aprender eso del pueblo de Dios. No se nos debe de olvidar que Él ha sellado una nueva alianza con la sangre de Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador.
Y una segunda reflexión es necesario continuar la predicación de la buena nueva. Dios nuestro Señor nos invita a no callar el mensaje de la salvación, dado desde el Antiguo Testamento. Nosotros meditamos el Antiguo Testamento como palabra de Dios, la ley, los salmos, los profetas, los estudiamos como esa promesa que se cumple totalmente en Cristo Jesús nuestro Señor, de tal manera que la promesa ya está cumplida, la salvación ya está dada en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo, para reflexionar en el primer tema, introduce un juego de palabras, el sustantivo celo y el adjetivo celoso. Tanto en griego como en español, tienen dos acepciones en su significado. Estas palabras pueden significar exactitud en el cumplimiento de un deber y pueden significar también envidia o enojo por ver un bien deseable en otro. Entonces, Dios nuestro Señor, cuando nos habla de celo, no es que nosotros estemos envidiosos de un bien que tiene otro, celoso, sino el celo, o sea, el cumplimiento. Dios nuestro Señor quiere que cumplamos con celo, que seamos celosos en el cumplimiento de la doctrina del mensaje de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. El pueblo de Dios, el antiguo pueblo, era un pueblo celoso. Vivían con celo el cumplimiento del mandato de la ley y por eso se volvieron duros, se volvieron rígidos. Y decían, esto es lo que Dios quiere y así lo tenemos que cumplir. Jesús no viene a abolir la ley, sino a darle plenitud en el amor, hermanas, hermanos. Pablo reconoce que Israel siente celo de Dios porque buscan un cumplimiento puntual de la ley, pero desconoce el verdadero sentido de la justicia de Dios. Ya visto en la ficha número 1, recuerden, Dios hace justo al hombre. Cuando Pablo dice o habla de la justicia de Dios, está hablando de la santidad de Dios. Dios nos hace justos, nos hace santos, nos santifica. Por eso terminan teniendo celos de un pueblo que no era elegido. Así entonces el pueblo de Israel se hace celoso en el cumplimiento de la ley por la ley. Israel se ha obstinado en practicar una justicia que ellos mismos se han inventado y no la justicia que viene de Dios. Entonces ellos se han cerrado y han malentendido el mensaje de Dios, que es santificarnos por medio de la ley. Las leyes que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, eran para que su pueblo fuera santo, como Dios es santo, para que su pueblo fuera justo, como Dios es justo, no para aferrarse, no para cerrarse a una justicia inventada por ellos. Dios nuestro Señor les da las leyes y ellos entonces las interpretan, y por eso de ahí surgen muchas interpretaciones de la ley y hacen otras leyes que entonces se vuelven pesadas al pueblo de Dios y que se sienten oprimidos, no se sienten amados por Dios. Es como en una casa, se pone una ley. ¿Cómo vamos a interpretar esta ley que nos pone nuestra mamá o nuestro papá? Y si esa ley se vuelve una carga, entonces se siente la opresión y no se siente el amor, no se siente la libertad, sino se siente el encadenamiento y la esclavitud. Entonces yo soy esclavo tuyo, y así se sentía el pueblo
de Dios al interpretar la ley? Si a nosotros no somos libres, entonces estamos esclavos de la ley y Cristo nos viene a liberar. Este es el riesgo latente también para el cristiano de hoy. ¿Ya? Decir, yo tengo que cumplir este mandamiento. Los mandamientos de Dios los tenemos que seguir cumpliendo porque me va a castigar, porque si no lo cumplo me va a ir mal, porque si no lo cumplo me voy a perder. No, sino que lo tenemos que ver desde la luz de Cristo nuestro Señor. En los versículos 5 y 13 del texto que leímos, Pablo explica la razón de la ineficiencia de la justificación por la ley. Es que yo lo hice porque así dice la ley. Me justifico por lo que dice la ley y no por lo que dice mi razón y mi entendimiento y el amor. Dios, que el mismo Moisés ha afirmado que el que la cumpla vivirá, pero hay una pregunta que resuena en tal afirmación: ¿quién ha cumplido verdaderamente toda la ley? Entonces, nadie ha cumplido verdaderamente toda la ley. Por nuestra debilidad, por nuestro pecado, porque somos hechos de barro, nadie ha cumplido verdaderamente la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos justifica? Porque nadie puede decir, yo he cumplido todo al pie de la letra. No, nadie. Todos somos pecadores y todos hemos infringido de alguna manera u otra la ley. Cuando es evidente que todos hemos pecado, incluso Israel, el pueblo de Dios se sentía que ellos eran los perfectos, que habían cumplido la ley y por eso juzgaban a los demás pueblos y decían, ustedes son pueblos paganos, ustedes no creen en Dios, ustedes no van, y nosotros sí estamos cumpliendo la ley. No, ellos también estaban juzgando a los demás y ellos no eran tampoco cumplidores totalmente de la ley de Dios. Por tanto, si alguien quiere conseguir la justificación por la ley, solo encontrará muerte. Por eso lo que nos justifica no es solo el cumplimiento de la ley, sino la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el hombre nuevo, Él es el único que ha cumplido verdaderamente la ley de Dios, el mandamiento más grande que es el amor. Por el contrario, la justificación por la fe en Jesús no defrauda, ya que está muy cerca del hombre, en su boca y en su corazón. Versículo 8 del que leímos de este texto. Está en su boca y en su corazón. Es justificado por Cristo Jesús nuestro Señor. Él nos viene a justificar porque hemos obrado mal. Y Él nos levanta del pecado y nos da la mano para seguir adelante caminando, porque no quiere la muerte del pecador, sino el arrepentimiento. Y es una justificación que está abierta a todos, judíos y gentiles. Como les digo, el hecho de que venimos a la iglesia no quiere decir que seamos más santos que los que no vienen, sino que hemos encontrado en Jesucristo la salvación. Y cada que pecamos, cada que infringimos la ley, no somos condenados por la ley y morimos, decimos ya estás condenado, sino que al creer en Cristo Jesús, Él nos justifica, Él nos levanta. Él le dice al Padre, mira, ten piedad de él, fue por esto, fue por aquello, fue por lo otro. Darle otra oportunidad y levantarse.
Un elemento que caracteriza la fe en Cristo es que se trata no solo de una experiencia interior de la persona subjetiva. Esta fe debe ser testimoniada, porque debe ser confesada con la boca, así como ha hecho Pablo y los demás apóstoles. Entonces, nuestra fe en Cristo Jesús no se trata solo de una experiencia interior de la persona, sino que nuestra fe se mira en el esfuerzo que estamos haciendo por acercarnos al Señor. Así como lo hizo Pablo, así como lo hicieron los demás apóstoles, que eran débiles, pero su fortaleza era Cristo Jesús, nuestro Señor. Así también nosotros, en nuestros pecados, en nuestras debilidades, cada quien las sabe. Cristo Jesús es nuestra fortaleza. El auténtico cristiano entiende que la fe viene de la predicación. ¿Por qué creemos? Porque alguien nos predicó, alguien nos habló de Cristo Jesús. Y la predicación por la palabra de Cristo. Esto compromete al cristiano, a pesar de que muchos no acepten esta predicación, como le ha sucedido al mismo Pablo. Hay que seguir predicando, anunciando el amor de Cristo, aunque pareciera que no escucharan, pero el Señor da el Espíritu Santo, y por eso no desesperar, sino al contrario, tener esa fe de que lo que nosotros predicamos es la palabra de Dios, la palabra de la verdad, que nos conduce a la felicidad eterna. Es cierto que Israel ha escuchado el anuncio de la buena nueva, pero no lo ha aceptado porque no lo ha comprendido. El celo por la ley no le permite alcanzar el pleno conocimiento, pero Dios va a provocarle celos, dejándose encontrar por quienes no le buscaban. Entonces, por eso San Pablo dice, miren, como otros que deberían de haber creído, y ustedes que deberían haber aceptado la fe, y otros son los que la están aceptando, y a ustedes que se les dio la antigua alianza, ahora no quieren aceptar la nueva alianza. ¿Qué no les da pena? ¿Que no tienen ese celo de acercarse al verdadero Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor, en Él descubrir la salvación, en Él descubrir la misericordia de Dios, el amor de Dios? Muerto y crucificado y resucitado por nosotros, por nuestra salvación. El Evangelio predicado a los gentiles no es un rechazo absoluto para Israel, sino que se convierte entonces en una esperanza para él. O sea, Israel no está perdido. El pueblo de la antigua alianza no ha sido condenado por no creer, sino que está abierta a él la esperanza. ¿Cómo está abierta la esperanza? Para todos los que no creen. Sin embargo, los que ya hemos creído por la fe, por la predicación, hemos alcanzado ya a contemplar la vida eterna, y eso debe de ser un grande gozo y una gran alegría, a pesar, hermanas, hermanos, de nuestro pecado. Meditar. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? Reconocemos que lo que le pasó a Israel nos puede pasar a nosotros, que dándosenos a conocer Dios nuestro Señor, le cerramos nuestro corazón como Israel se lo cerró. La fe en Jesucristo, ¿a qué nos compromete? ¿A qué nos compromete la fe que hemos recibido en nuestro bautismo?
a seguir predicando con nuestras obras, por muy pequeñitas que sean. Esas obras son muestra de nuestra fe a Cristo nuestro Señor. Hemos comprendido realmente la importancia de la predicación. Por eso no tenemos que callar. Tenemos que seguir anunciando con humildad y sencillez, pero sobre todo con amor, el Evangelio del Señor, con nuestra palabra, con nuestro testimonio que Cristo es el Señor. Orar, ¿qué me hace el texto decirle a Dios? El texto meditado, ¿qué me mueve decirle a Dios? Pidámosle pues en un momentito de oración al Señor, que esta fe que nosotros hemos recibido, la sigamos compartiendo a los demás como un regalo que se nos ha dado a nosotros, y que no lo debemos quedar, sino que también lo debemos compartir, para que ellos a su vez ese regalo del que nosotros le compartimos puedan compartirlo también a otros, y así se vaya extendiendo el reino de Dios nuestro Señor. Que el cumplimiento de la ley no nos haga un corazón duro, sino al contrario, seamos con esa misericordia y ese amor de Dios del que nosotros queremos participar. También debemos de ser misericordiosos con el otro, no juzgar, porque a veces decimos, tú no cumpliste la ley, pero yo también no la he cumplido plenamente. Entonces la ley no nos va a matar. Cristo Jesús nos dice, verse como hermanos, darse la mano como hermanos, ayudar al caído, y si tú te has caído, otro también te ayudará a levantarte de tu pecado para que no quedes en la muerte. El Evangelio, hermanas, hermanos, tiene que seguir siendo predicado para que crean. ¿Y cómo van a creer si nadie se lo anuncia? Dice el apóstol. ¿Y cómo lo van a anunciar si nadie los ha enviado? El Señor, recuerden, nos ha enviado a anunciar ese Evangelio. Vamos pues en un momentito de silencio a pedírselo al Señor con esta alabanza. Recuerden, como les he dicho, cantar es orar al Señor 2 veces. Por eso, cántenle al Señor con esta alabanza. Exaltarte, oh Dios, darte la gloria y honor, alabanza, oración. Grande eres, Señor. Exaltarte, oh Dios, darte la gloria y honor, alabanza y oración. Quiero alabarte, Señor. Exaltarte, oh Dios, dame la gloria.
grande eres tú, no hay nadie comparable a ti, Señor. Grande eres, Señor, grande eres tú, no hay nadie comparable a ti, Señor. No hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie comparable a ti, Señor. No hay nadie comparable a ti, Señor. Grande eres, Señor, grande eres tú, no hay nadie comparable a ti, Señor. No hay nadie comparable a ti, Señor. Gloria a Dios. Contemplar. ¿Qué mirada nueva provoca en mí el texto? ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que he meditado? ¿Cómo veo la vida de mi comunidad a la luz de este texto que hemos meditado? Si nos dejamos, como dice San Pablo, llevar simplemente por la ley, cumplir la ley por cumplirla, o si infringimos la ley por infringirla nada más por nuestro capricho, no estamos atentos a cumplirla, por el amor a Dios, por creer, ¿verdad?, que Él, al fin, no pasa nada si hago esto, no hago al otro, ser mancha, como dice manga ancha, sino ser rectos. San Pablo por eso vivía una vida justa, santa. Por eso dice el texto, Él me ha justificado. Por la fe, no por la ley somos justificados, sino por la fe. Por la fe en Cristo Jesús somos santificados, hermanas, hermanos. ¿Qué tanto yo he santificado mi vida? ¿Qué tanto he santificado mi comunidad, mi grupito, con el que me reúno, aunque seamos 2 o 3, pero verdaderamente ahí estamos santificándonos y glorificando a Dios con nuestras obras sencillas y humildes, que son las que dan gloria a Dios? Pues que este texto, hermanas, hermanos, nos ayude a seguir en el cumplimiento del amor de la ley de Dios y sobre todo en la creencia en Cristo Jesús nuestro Señor que hemos recibido por nuestro bautismo. Solo les aviso, recuerden que estamos en la novena al Espíritu Santo. El próximo domingo es el domingo de Pentecostés. Con ello terminamos el ciclo litúrgico de la Pascua que el Señor nos ha concedido este año. El día sábado por la nochecita, ya oscureciendo un poco el día,
Vamos a hacer la velada de oración al Espíritu Santo para que se conecten los más que puedan, de las 8 a las 9 de la noche. Invocaremos, llamaremos al Espíritu Santo, lo adoraremos y le pediremos. Esos serán los 3 momentos que viviremos en nuestra velada. Invocarlo, llamarlo, porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Llamarlo. Y una vez que lo hemos llamado, que lo hemos invocado, lo vamos a alabar con gozo, porque Él merece la gloria, dice el credo. Recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. Y 3, le vamos a pedir que aquellas gracias que necesitamos, el que es Dios, que es el Espíritu Santo que guía a la iglesia, le pidamos aquello que necesitamos, sobre todo en estos momentos difíciles que está viviendo la humanidad y muchos hermanos. Pues les invito para que promuevan, les avisen a los demás que se conecten. Y a las 8 de la noche nos veremos en esta velada de oración para amanecer el domingo, que es el día de Pentecostés. El domingo también termina el mes de mayo, que es el mes de María, donde hemos pedido por todas nuestras mamás vivas y difuntas, que el Señor pues en este mes de mayo, el mes de María, todas nuestras mamás sean bendecidas por el Señor. Terminamos el mes de mayo, iniciamos el mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Encomendaremos a nuestros papás vivos y difuntos. Recuerden, hermanas, hermanos, pedir por la nueva normalidad de la vida que vamos a llevar. Que el Señor pues ilumine a las autoridades, que nos cuidemos, no se nos deja de insistir que nos cuidemos cuando salgan, y si no tienen a qué salir, mejor no salgan, más vale estar en nuestras casas para no contagiarse. Y si salen donde hay gente, ponerse su cubrebocas, lavarse sus manos, sin desperdiciar el agua. Pues cuando se laven sus manos con una jicarita ahí, pónganse, y esa agua échenla en una cubetita que sirva para el baño, y no desperdiciar tanta agua. Si vienen a la iglesia, ya saben, allí en la entrada está el gel y está el desinfectante para que traigan, acostúmbrense a traer siempre un trapito en una bolsita para limpiar. Donde se hinquen, donde se sienten, lo que toquen, hay que limpiar, desinfectar. El virus se quita lavándose las manos y limpiando donde se infecta. Nada más hay que tener cuidado de no tocarse su cara, la nariz, los ojos cuando andemos en la calle. Llegamos a nuestra casa, nos lavamos bien nuestras manos y no hay problema. No caer también como dicen, en el pánico. Estamos en las manos del Señor y de nuestra Madre Santísima. Pues vamos a terminar cantándole. Hoy es el último martes de este mes de mayo y además también es el último martes de la Pascua. Vamos a cantarle Reina del Cielo, alégrate, aleluya, que es el canto que se le canta a la Virgen en este tiempo de la Pascua.
le decimos a nuestra Madre Santísima: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Gloria a Dios. Que tengan una tarde muy bonita y que descansen. Cuídense mucho.